Gracias a todas y todos por conectarse a este espacio en vivo. Hoy contamos con la presencia de Andrés García, psicólogo, magíster en psicoterapia, que lleva acompañando el grupo de padres y madres que han perdido un hijo desde hace más de 8 años. Hoy estaremos hablando de un tema que aparece mucho, se ve mucho y a la vez es invisibilizado, que es el tema del dolor de los padres que han perdido un hijo y las diferencias de este dolor con respecto al de las madres. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Juli, por la invitación. Muchas gracias a las personas que nos estarán acompañando en este live. Y sí, qué importante hablar acerca de este duelo que socialmente está como tan vedado, por nombrarlo de alguna forma. Justamente antes de cámaras hablábamos un poco de que en consulta individual y también en los grupos de apoyo vienen muchas madres que han perdido hijos, pero casi no asisten hombres, padres que han tenido este tipo de pérdida. ¿A qué crees que se debe esto, Andrés? Bueno, yo señalaría varios aspectos que podrían darnos una razón al respecto. El primero, digamos, ciertos señalamientos a la masculinidad que hay en nuestra sociedad, ese asunto que nos han dicho yo creo que a todos los hombres desde la infancia es que los hombres no lloran, es que usted se tiene que comportar como un varoncito y comportarse como un varoncito es no expresar ciertas emociones, ¿sí? Eso como un primer aspecto, yo diría que permea mucho el hecho de que los hombres no accedan de forma masiva a espacios como estos, a espacios terapéuticos, ¿cierto? Por otro lado, a los padres, a la figura paterna en nuestra cultura, en nuestra sociedad, también se le ha dado un lugar particular, y es ese lugar, sobre todo imaginario, de ser el responsable de cuidar, de proteger, de mantenerse fuerte, de ser el pilar del hogar, sobre todo en cuanto a lo emocional, ¿sí? Entonces, esta construcción cultural puede hacer que los padres digan, bueno, yo no puedo permitirme un sufrimiento, no puedo permitirme un malestar ante las pérdidas, porque tengo que ser el respaldo de mi esposa o de mis otros hijos en la vivencia de este proceso. Y eso también cohibirá el acceso a espacios como estos. Eso no solo pasa con los padres que han perdido hijos, sino con hombres en general en consulta. Con esto que dices, pensaba también en que en muchas ocasiones, a nivel social, incluso a nivel médico y profesional, se presta mucha atención a la mamá que ha perdido un hijo. ¿Qué influye en esa invisibilización social del duelo? Está la parte cultural de tienes que ser fuerte, pero ¿qué más está también de parte de la sociedad frente al dolor materno, diferenciándolo del paterno? Sí. Ya, es que hay, yo diría, actos sociales, por ponerles un nombre, que tal vez ya están tan interiorizados en nuestro discurso cultural que no nos hacemos conscientes de ellos, ¿sí? Y cuando lo revisamos nos vamos a encontrar con que esos discursos resultan ser muy invalidantes hacia el duelo paterno en este caso, ¿sí? Es muy frecuente que veamos padres que están, como lo estamos diciendo, en duelo, que allegados, familiares propiamente o amigos se acercan a ellos a preguntarles, ay, es que fulanita que es la mamá, ¿cómo está? Y nunca le preguntan, ¿usted cómo está? ¿Sí? Y eso ya es un acto invalidante, porque es como si le estuvieran diciendo, usted tiene que estar bien, la otra persona es la que puede estar mal, ¿cierto? Y estos tipos de actos van generando una interiorización en la que el hombre terminará diciéndose, bueno, yo tengo que tener cierta disposición ante el duelo que la sociedad no me permitirá de otra manera. O sea que hay una parte social que le dice al hombre, tú no debes llorar, tú debes estar fuerte, tienes que acompañar al otro, y eso al otro, o sea, a sus hijos, o a la familia, a la mamá. O a veces ni siquiera es un tú debes hacer esto, sino una falta de reconocimiento, por así decirlo, ¿sí? Es decir, bueno, es que a los otros les debe estar doliendo mucho. A ti no te están reconociendo que a ti también te debe estar doliendo mucho. ¿Sí? Hay un reconocimiento hacia los demás, pero no hacia ti. ¿Sí? Entonces no es un señalamiento del deber ser solamente, que es en gran parte lo que influye, sino también como esa invalidación, tal vez inconsciente.
Bueno, hablando de reconocimiento también a todas las personas que nos están escuchando a través de YouTube o de Instagram, recuerden que pueden hacer comentarios, preguntas, que podamos ir trabajando en torno al tema del duelo de los padres que han perdido hijos. Esta invalidación que nos cuenta Andrés, leía en algunas investigaciones que hay una evitación marcada de algunos padres que han perdido hijos que utilizan ciertas herramientas para no sentir, para no expresarse. En ocasiones los hombres tienden a desconectarse de esa expresión del dolor. ¿Qué hacen para desconectarse de ese dolor? Bueno, en los hombres podemos ver muchos comportamientos que podríamos denominar evitativos en cuanto a la experiencia emocional del duelo, ¿cierto? Y podemos encontrar desde comportamientos, digamos que pueden pasar desapercibidos, como el hecho de que el hombre se concentre más en su trabajo. Eso suele pasar muy desapercibido porque puede caer en el imaginario de, no, es que como es un hombre tan responsable y ve que hay que mercar y eso, entonces por eso se está esforzando. Y mentiras que el hombre lo que está haciendo es ocultar sus emociones en el exceso laboral, ¿cierto? Pero podemos encontrar otros actos que serían más evidentes, como el aumento en el consumo de alcohol, el tabaquismo, digamos, el frecuentar en mayor medida otros lugares como aparece mucho en el discurso de las madres, sobre todo que vienen a los grupos, es que mi esposo ahora se mantiene en los billares, ¿sí? Eso termina siendo una conducta evitativa ante la experiencia emocional. Bueno, yo necesito otra actividad que enmascare mi dolor y me voy, digamos, a un lugar de diversión, de despeje, pero realmente lo que estoy haciendo es huir de mi malestar. Entonces nos lo encontramos en lo laboral, en el aumento de ciertas actividades, digamos, libres de dolor, nos lo encontramos en el aumento de algún consumo. Hay diferentes estrategias que pueden utilizar los hombres para evitar esto. Y esta evitación, que aparenta no haber dolor, pero lo que realmente lo está descubriendo, ¿qué consecuencias puede tener para un papá que está atravesando la muerte de un hijo? Bueno, a mí siempre me ha gustado ejemplificarlo de esta forma, esas conductas evitativas, y es como si tú tuvieras que organizar tu casa, ¿cierto? Tú tienes que organizar tu casa y hay una parte de tu casa que tú dices qué pereza hacer eso, organizar la cocina, por ejemplo, ¿sí? Y uno dice, qué locha organizar la cocina, como es de tedioso lavar ollas, qué jartera, yo mejor me voy a ir a barrer, yo mejor me voy a ir a atender las camas, me voy a ir a trapear. Y uno puede terminar lavando hasta el techo de la casa, pero cuando termine de hacer todo eso, la cocina sigue sucia, ¿cierto? En algún momento tiene que encargarse de la cocina. Y además de que la cocina sigue sucia, pues como hemos dejado tanto tiempo la cocina sucia, pues empiezan a llegar los moscos, se pueden dar gusanos en la comida que está ahí pudriendo, cucarachas, ¿sí? Eso mismo puede pasar con nuestras emociones. Entonces, si yo digo, yo las guardo por allá en un rinconcito y me encargo de otras cosas, sí, yo me encargo de otro montón de cosas en los que me entretengo, pero eso sigue estando allí y puede, estando allí, ir generando otras problemáticas. ¿Problemáticas como cuáles, Andrés, por ejemplo? Bueno, nos podemos encontrar con que las personas empiecen a darse cuenta de actos, llamémoslos desadaptativos, que empiecen a tener fallas en lo laboral, entonces ya no se concentran tan fácilmente en lo laboral, o empiezan a tener conflictos con los compañeros, hay aumentos en la irritabilidad, ¿sí? Entonces nos podemos encontrar, como lo decía ahorita, en los discursos de la familia que rodea a estos padres, quejas como, no, es que mi papá ahora me regaña por todo, o es que ahora me quiere dar una pela por cualquier cosa, ¿sí? La esposa que dice, no, ahora mi esposo entonces todo es un conflicto, yo ya no le puedo decir nada, o ya no quiere pasar tiempo con nosotros, ¿sí? Estas conductas nos van dando cuenta de, venga, esta persona no está resolviendo una emoción, y eso está repercutiendo en que diferentes áreas de su vida, la familiar, la social, la laboral, la económica, pues se verán afectadas. Entonces, aparece la muerte de un hijo, el padre en muchas ocasiones se ve forzado o por la sociedad o por sí mismo a ser fuerte para los otros. Esa fortaleza lo lleva
a desconectarse de sus emociones, a trabajar, a consumir licor, a desconectarse del sufrimiento que está atravesando, y esto a la larga, en vez de ayudarle, termina empeorando su proceso de duelo. ¿Cómo reconocer el dolor de los padres? ¿Cómo ayudarles a nivel familiar a acompañarlos a expresar mejor sus emociones, a cómo vivir un duelo no desde la evitación, desde la desconexión, sino desde de permitirse sentir la pérdida de sus hijos? Yo creería que un punto de partida será la validación de las emociones que pueda generar la pérdida en el padre. Es decir, el darle un lugar a que ese padre puede sentir un dolor, ¿cierto? Y darle un lugar no es solamente yo tengo que ir a decirte, no, es que a ti te puede doler. No, darle un lugar es preguntarte cómo estás con esto, ¿cierto? Darle un lugar es decirte, ve, yo te he visto como más preocupado, ¿quieres que hablemos? Eso es darle un lugar a la experiencia emocional del otro. Ahí ya le estoy permitiendo esa validación y autovalidación, ¿cierto? Hay un punto de partida, ¿sí? Pero por otro lado, pues me parece importante señalar que como entorno a ese padre hay que validar las formas de expresión que tendrá ese padre, ¿cierto? Porque uno podría tener el imaginario de estar en duelo o estar triste es igual a llorar, y entonces toda persona que está en duelo tiene que llorar, ¿cierto? Y podríamos encontrarnos, sobre todo en lo masculino, que haya ciertos limitantes, ciertos tabús con expresarse a través del llanto, ¿cierto? Y no podríamos pedir entonces que todos los padres tramiten sus emociones vía el llanto, ¿sí? Habrá que validar esas otras formas de expresión, ¿sí? Esto nos trae un pequeño problemita, y es que habrán algunas formas que no terminen siendo formas de expresión, sino formas de evitación, lo que decíamos ahorita, no, entonces yo por eso me voy a tomar, ¿cierto? Algunas personas podrán tener la creencia de que eso es algo que les ayuda en la expresión, porque aparece el famoso, cuando yo me los tomo, ahí sí me desahogo. Ahí sí puedo llorar. Ahí sí puedo llorar, ¿cierto? Pero eso terminará siendo un autosabotaje, por así decirlo, porque ahí no estaremos haciendo una elaboración consciente, sino que estaríamos acudiendo a otras problemáticas, ¿sí? Y es el padre el que tiene que hacer esta evaluación de qué conductas realmente están apareciendo para tramitar las emociones y qué conductas para evitarlas. Ahorita que hablabas del llanto, pensaba en muchas consultantes que tras la muerte de sus hijos, lo que terminan haciendo es contándonos, es que pareciera que a él no le duele, que el dolor solo le duele a uno que es la mamá. He escuchado mucho eso en consulta. Y eso que me está diciendo, no, a también le duele mucho, sino que puede que no lo esté expresando con la tristeza y el llanto, sino también con el silencio, con la rabia, la culpabilidad, la desconexión o una preocupación excesiva por los otros. Estas diferencias entre el duelo de las madres y el duelo de los padres pueden generar problemas en torno a la relación de pareja. Sí, de hecho por ahí hay un autor, en este momento se me escapa el nombre, que menciona que la muerte de un hijo puede ser lo que más acerque a una pareja y al mismo tiempo puede ser lo que más aleje a una pareja. ¿Sí? Lo que más acerque a una pareja porque están de cierta manera viviendo la misma experiencia. Y esa vivencia de la misma experiencia los puede acercar en cuanto al cuidado y al acompañamiento del otro, ¿cierto? Pero puede ser lo que más aleje a la pareja porque a pesar de que es, entre comillas, la misma experiencia, cada sujeto la vive de una forma distinta, ¿cierto? La relación que la madre tenía con el hijo perdido es muy distinta a la que tenía al padre con el hijo perdido, ¿cierto? Entonces, las herramientas que va a utilizar cada uno serán diferentes. Y ahí nos vamos a empezar a encontrar muchas veces esas demandas de uno hacia otro. Porque no son solamente demandas de la madre hacia el padre, aparecen también al contrario, ¿sí? Aparece de la madre hacia el padre, es que a usted parece que no le doliera porque usted no llora. Es que como a usted no le gusta hablar de él, eso es que usted ya no lo quiere recordar. Ya lo olvidó. Ya lo olvidó, no le importa, etc. Y del padre hacia la madre puede aparecer lo contrario, es que como usted llora tanto, eso es que usted se siente muy culpable, eso es que usted tiene muchos reproches, eso es que usted se está echando a morir, ¿cierto? Y estos, digamos, reproches a la experiencia del otro pueden distanciar y terminar causando una separación. De hecho, no sé en estos momentos exactamente cuál será como el índice exacto
pero sabemos que hay un alto porcentaje de separaciones tras la pérdida de un hijo, ¿cierto? Y eso se debe un poco a esa diferenciación, ¿sí? Volvemos a lo que te decía ahorita, Juli. Hay algo clave en esta dinámica y es la validación de la experiencia del otro. Es comprender que el otro llora mucho porque esa es su manera de tramitar sus emociones. Que yo no lloro tanto porque simplemente esa es mi manera. Que el hecho de que yo llore o no llore no quiere decir duele o no duele. Quiere decir que esa es mi forma de vivir la experiencia. Esto que dices, justo lo leía esta semana, que mostraban que algunos hombres no se sienten cómodos en los grupos de apoyo porque no encuentran las mismas formas de comunicar su dolor. O sea, que sienten que a veces que los grupos tienen una expresión emocional que a ellos les cuesta, que a ellos les incomoda y que no es su propia forma. Y eso hace que eviten estos espacios. Preguntarles a ellos cómo están y que ellos mismos se permitan preguntarse cómo me estoy sintiendo y qué necesito puede ser de mucha utilidad. ¿Qué otras herramientas puede tener un papá en duelo para afrontar su pérdida? Bueno, yo apostaría, siguiendo un poco la línea que te decía ahorita de la validación de esas otras formas, yo apostaría al facilitar la construcción de estas otras herramientas. Es decir, que ese padre pueda darse cuenta que el ir a jugar billar no necesariamente tiene que ser solo una forma de evitar el dolor, sino que puede ser una forma de recordar a su hijo, que puede ser una forma de tramitar la rabia, que puede ser una forma de exteriorizar el dolor incluso, ¿sí? Que otras actividades que pueden hacer como ir a jugar fútbol, como irse a tomar una cerveza, como sentarse a ver el partido en la casa, podemos relacionarlas, podemos darles otros significados que impliquen vivir la experiencia del duelo, ¿cierto? Entonces, que el padre pueda desarrollar estas otras herramientas como fundamentales en su proceso de duelo, pues van a facilitar esa elaboración. O sea, son formas de recordar a su hijo, de mantener el contacto con la memoria de su hijo a partir de acciones. Exacto. A partir del cuidado de los otros, a partir de actividades que eran placenteras para ambos. Y con esto que dices, recuerdo un poco también este aspecto de que cada hijo es único en sus diferencias, en sus particularidades, y cada relación también es única. También influye cómo fue la relación de este papá con su hijo en su proceso de duelo. Claro, sí. Empecemos porque uno de los mediadores más significativos de la experiencia de duelo, es decir, uno de los aspectos que más influyen en cómo vivimos el proceso de duelo, es la relación con el otro, qué tanto afecto había con el otro, ¿cierto? Entonces, el cómo haya sido esa relación entre padre e hijo va de cierta forma a determinar, por así decirlo, la cantidad de dolor que pueda aparecer, ¿cierto? Entre más cercana, más afectiva haya sido esa relación, pues es posible que vaya a ser más significativo el vacío, la ausencia, y eso va a determinar también cómo vivo entonces mi proceso de duelo. Además, eso, digamos, esas dinámicas relacionales, lo que aparece en el vínculo, si aparece conflicto, si aparece muchas disputas, lucha, pues si aparece mucho afecto, pues eso nos va a dar ciertos puntos de trabajo en el proceso de duelo. Es decir, cuando aparecen ciertos conflictos, relaciones muy ambivalentes, ese padre necesariamente tendrá que trabajar en simbólicamente reparar ese vínculo o repararse a sí mismo en ese vínculo, porque seguramente aparecerá el sentimiento de culpa de yo porque no hice esto, yo porque dejé de hacer aquello otro, ¿cierto? Cuando la relación está más cimentada en lo afectivo, pues aparecerán otras necesidades. Tal vez ya no aparezca la culpa, sino que aparezcan otro sentido de reparación, o aparecerá la gratitud como herramienta fundamental de reparación en el proceso. Aparecerán otras emociones. Entonces, lo que voy entendiendo que me vas contando es que cuando hay una relación padre-hijo muy distante, conflictiva, incluso abandónica, porque lastimosamente en nuestro contexto hay muchos padres que se distancian de forma casi que total de sus hijos, su experiencia de pérdida puede estar más ligada a la culpa, al yo no hice, al me faltó por hacer.
pero la intensidad de esa emoción puede variar y puede ser a veces un poco menor. Mientras más cercano sea la relación con el hijo, la expresión emocional va a ser mayor. Sí. Lo que no significa que llore más, sino que experimente su dolor De otra manera. de otra manera. Sí. Frente a esto, algo que le pasa a muchos padres que pierden hijos es la pérdida de la identidad, la pérdida del sentido de vida, porque muchos padres con una paternidad cercana, muy amorosa, proyectan su vida en torno a la crianza del niño. Sí. Perder a ese hijo, a esa hija, es perder en cierta forma un sentido de vida. ¿Cómo acompañarlos y cómo acompañarse ellos mismos en esa reconstrucción de un sentido de vida? Bueno, hay varios asuntos allí, y es que pues me parece perfecto lo que estás diciendo, Juli, bueno, para el padre, cuando esa relación ha sido significativa, cuando, digamos, se ha encarnado ese rol de paternidad, sí, eso le da un sentido de vida a este sujeto, ¿sí? Y al perder a ese hijo, pues de cierta forma puede aparecer la sensación de que pierde el sentido de vida. Podría uno pensar, bueno, ya no está el hijo, el sentido de vida tiene que ser otro, entonces tiene que dedicarse a otra cosa, o habrá quien diga, ah no, entonces tiene otro hijo, o como ya hay otros hijos, tiene que dedicarse a ser el padre de estos otros hijos, y realmente no es tan sencillo, realmente no es tan sencillo como yo reemplazo una cosa por otra. Es imposible entre esas cosas. Es imposible, exacto. Entonces, este padre tendrá que darse a la tarea, que no es para nada sencilla, de transformar el vínculo con ese hijo, porque ya no es un vínculo material, ya no es un vínculo que puede establecerse en el tú a tú, el contacto. ¿sí? Exacto, sino que es un vínculo simbólico, ¿cierto? Pero ese hijo seguirá formando parte de su existencia, seguirá formando parte de su sentido de vida de cierta forma, ¿sí? Y entonces podremos ver actos en estos padres en los que de cierta forma están haciendo el ejercicio de la paternidad, pero el ejercicio de la paternidad de forma simbólica, ¿cierto? Entonces derivar los actos de cuidado de otras maneras, no necesariamente centrarse en ellos como lo estábamos diciendo ahorita, porque centrarse en ellos corre el riesgo de pasar a ser dañino, ¿cierto? Pero puede construir actos de cuidado que no es necesariamente tampoco actos de cuidado como venga, yo lo protejo, yo lo cargo, yo... Actos de cuidado puede ser, bueno, entonces yo empecé a regalarle útiles escolares a niños que yo sabía que necesitaban de mi barrio. Eso es un acto de cuidado y un acto de paternidad, de cierta forma. Y un homenaje a ese hijo que existe en la memoria. Exacto, como te lo decía, una forma de vincularse con esa memoria del hijo de otra forma, que ya no me puedo vincular con él. En lo físico yo ya el útil no se lo puedo dar a él, pero simbólicamente puedo hacer ese trámite con otras personas o con otras instituciones o con otras dinámicas de mi vida. O sea, realizar actos a la memoria, al amor de este hijo, esta hija que ha muerto. Sí. No solo actos caritativos, actos de cuidado, sino también, por ejemplo, proyectos que quedaron inconclusos. Viajes, proyectos de construir algo, de una casa, proyectos personales. Lo podemos poner tan sencillo como esto. Es que a mi hijo le gustaba mucho los rompecabezas y uno de los nuevos hobbies que yo he desarrollado como una forma de vincularme con ese recuerdo es armar rompecabezas, ¿cierto? Y yo ya me encamino en que, bueno, él armaba rompecabezas chiquitos, yo ahora quiero armar uno grande como un homenaje a él. Eso es un acto que, entre comillas, es sencillo, digo entre comillas porque uno desde afuera lo ve así, pero hacerlo. No, y además internamente tiene un significado enorme, ¿cierto? Entonces ya no es tan sencillo. O sea que, para ir concluyendo, también para revisar con nuestro equipo de comunicaciones si tenemos comentarios o preguntas de las personas que nos están viendo en vivo, podríamos resumir esta conversación en varios puntos. Que el duelo paterno es diferente al de las madres. Que en las madres puede haber más expresión de llanto, una expresión más abierta, más pública del dolor, mientras que en los padres es más interno, más interiorizada, ¿sí? Que si la pareja no valida, no entiende la forma diferente, que el padre y la madre tienen formas diversas de hacer su duelo, puede generar
separaciones o problemas muy fuertes al interior de la pareja, tiene que ser un ejercicio de sentarnos a hablar como familia, como pareja, cuáles son mis herramientas que necesito y cuáles necesitas tú. Comprender y negociar. Ok. Comprender que el otro tiene una experiencia distinta, que el otro necesita otras herramientas, ¿sí? Y hacer una negociación de esas herramientas. Porque comprender al otro, y esto es algo que nos pasa mucho en sociedad, que confundimos comprender que el otro tiene una experiencia diferente con permitir que el otro con su experiencia pues, nos termine aplastando. Nos haga daño. Nos haga daño, ¿cierto? Y no, comprender al otro no es permitir que el otro me dañe. Comprender al otro es entender, bueno, el otro necesita otras cosas, pero yo tengo que mediar para no salir dañado, ¿cierto? Es que el otro yo me estoy dando cuenta que lo que necesita es como herramienta hacer deporte, ¿cierto? Pero resulta que es que ya todo el otro todos los días hace deporte y nunca comparte conmigo como pareja, ya ahí yo necesito hacer una mediación. Porque si no, de igual forma, así sea que yo estoy comprendiendo tu herramienta, la pareja terminará diluyéndose. Muy bonito esto que dices de negociar. O sea, negociar qué necesita el papá, qué necesita la mamá, qué necesitan los hijos, los otros hijos que también pueden estar experimentando. Los abuelos, tíos, primos incluso. Entonces, este aspecto me parece muy valioso. O sea, poder negociar en familia y en comunidad qué necesita cada uno y que que eso me haga bien a mí y no le haga daño a la otra persona. Exacto. Bueno, no sé si tenemos comentarios del público, por ahora no. Para todas las personas que estén atravesando la muerte de un hijo, recuerden que en la ciudad de Medellín, todos los martes a las 5 de la tarde, está el grupo de apoyo para padres y madres que han perdido hijos, coordinado y facilitado por Andrés. Es un espacio de 2 horas, ¿cierto? De 5 a 7, a los que pueden participar. Si tienen comentarios, si tienen dudas, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Y cada mes compartimos contenido diferente sobre el duelo en las madres, el duelo en los padres, salud mental, duelo por suicidio. Hay gran cantidad de temas para que los sigan conectados con nuestras redes sociales y sigan en contacto con la unidad de duelo. ¿Alguna conclusión que quieras para cerrar este espacio? Bueno, a mí me gustaría hacer un señalamiento que me hiciste recordar ahorita que estabas como compartiéndome las conclusiones, y es que en estas diferencias que encontramos sobre todo en la expresión de hombres y mujeres, de padres y madres, hay algo que a mí me gusta señalar mucho, que es de cierta forma una trampa en el discurso social, por así decirlo, ¿sí? Y es que socialmente nos han vendido muchísimo la idea que las mujeres son más emocionales y los hombres somos más racionales, ¿cierto? Yo diría, eso es una realidad, pero es una realidad mal vista, ¿cierto? Porque nos han vendido la idea de ser emocional es malo y ser racional es bueno. Y realmente no es así. Porque muchas veces esa herramienta de la racionalización termina siendo una trampa que afecta el poder o no elaborar el proceso de duelo, ¿cierto? Porque la racionalización termina siendo la forma que yo encuentro de evitar mi dolor, ¿cierto? Exacto. Yo pongo mi dolor por allá, yo me escondo de él bajo no, es que yo ya entendí que la vida es así y que eso tiene que pasar. Yo ya lo entendí, entonces lo pongo por allá lejos. Eso no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Y termina siendo una máscara, porque vía esa racionalización, yo lo que estoy haciendo es ocultarme de mi dolor y no permitirme elaborar, ¿cierto? Entonces, muchas veces los padres utilizan mucho más la racionalización como herramienta, pero como herramienta evitativa. Es importante que nos permitamos, los padres, los hombres, salir de esa herramienta y comprender que la emocionalidad es una herramienta muy necesaria, muy aportante en la elaboración, que va a facilitar el desarrollo de esas diferentes tareas. Que se necesita sentir. Exacto. Es que te escuchaba y pensaba mucho en un consultante alguna vez, que él hablaba de esto, como decías, muy racional, ¿no? Es que todos nos tenemos que morir, esto es duro, pero así es la vida, pues como lo llevaba a una lógica de así pasó y ya no puedo hacer nada y listo. Pero yo lo sentía como lejano, como que no me estaba diciendo todo. Sí. Y después de un buen rato hablando, él logró decir que sentía, pues rompe en llanto y empieza a decir, es que tengo mucha rabia porque siento que es injusto que él haya muerto. Exacto.
Entonces, esa racionalidad lo que dice es, claro, aleja a la persona de lo que en verdad necesita, que es sentir. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar conectados en este espacio en vivo. Para aquellos que lo están viendo en el futuro a través de la grabación también, gracias por conectarse con Unidad de Duelo y nos estaremos viendo en un próximo Instagram Live. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias y espero que les haya aportado algo a quienes nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias.